Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas. Y el techo se caerá a pedazos. Tendrá que trabajar en el cuento de la Caperucita entre muchos lobos en su camino. Aaron y sus seguidores son enemigos de su vida. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos la nueva era digital con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional,
de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de control. Destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Evaluación del desempeño de entidades de fiscalización superior. En la presente conferencia magistral se brindará aspectos normativos internacionales aplicables al control gubernamental y se dará a conocer cómo, a partir del cumplimiento de estos, se evalúa el desempeño de las entidades de fiscalización superior. La evaluación del desempeño de las EFS tiene importancia estratégica, pues permite conocer en qué medida las EFS cumplen con el marco normativo internacional, lo cual permite identificar las áreas de mejora y poder planificar las actividades correspondientes. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, evaluación del desempeño de entidades de fiscalización superior, estará a cargo de Víctor Enrique Mejía Zulueta. Él es magíster en Administración de la Universidad ESAN, ingeniero industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, funcionario de la CGR. Actualmente se desempeña como jefe de órgano de control institucional en Petróleos del Perú S.A., Petroperú. Especialización en control gubernamental, evaluación de entidades fiscalizadoras superiores, gestión empresarial del Estado, contratación estatal, procesos de promoción de la inversión privada, sector hidrocarburos, entre otros. Adelante. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la escuela por esta oportunidad de poder encontrarme con ustedes y agradecer también a ustedes por este tiempo que van a dedicar a esta exposición y valorar que todo esfuerzo por capacitarse, por prepararse en esta coyuntura tan complicada que tenemos, es bastante loable, muy rescatable y es una forma de utilizar mejor el tiempo, utilizando también al mismo tiempo, valga la redundancia, estas formas de comunicación a distancia. Realmente el tema que vamos a trabajar ahora es un tema que, que reviste la mayor importancia para las entidades de fiscalización superior. Eh,
Para empezar, diremos que una entidad de fiscalización superior o entidad fiscalizadora superior es una organización que dentro de los estados tiene la función o finalidad de ejercer el control gubernamental. Vamos a ir avanzando para poder ir clarificando las ideas, los conceptos, etc. Esta es una lámina que me gusta siempre utilizar al comienzo de cualquier intervención o exposición y me ayuda a poder transmitir en un primer momento el tema del conocimiento en general. O sea, lo que nosotros hacemos cuando participamos en un evento como este es adquirir conocimientos, experiencias, buenas prácticas, etc. Esta figura representa cuál es el entendimiento mayoritario que había en el siglo XV sobre la forma de la Tierra. Ustedes pueden ver, esa figura describe a la Tierra de manera plana, se sustenta sobre elefantes que a su vez están posados sobre una gigantesca tortuga. Esa era la visión en función al conocimiento que se tenía por allá por la Edad Media, siglo XV, antes de los grandes viajes de los descubridores que permitieron clarificar mejor el tema de la forma de la Tierra. Pero miren, lo curioso es de que aquí estamos hablando del siglo XV, donde se tenía esta visión de cómo era la Tierra, pero sin embargo, ya en el siglo III antes de Cristo, ya un geógrafo matemático griego, Eratóstenes de Cirene, ya había podido acercarse a lo que significaba el cálculo del radio de la Tierra, 6.300 kilómetros más o menos. O sea, para que ustedes vean cómo 300 años antes de Cristo ya había un conocimiento de que la Tierra era redonda, casi redonda, pero sin embargo en el siglo XV todavía se pensaba que la Tierra tenía más o menos esta estructura plana sujetada por elefantes y por tortugas. Entonces, la idea es de que pueda ser de que después que terminemos esta hora de conversación, podamos darnos cuenta en cuál de las etapas estamos. Estamos en la etapa 300 antes de Cristo, un poco más, o de repente en las épocas actuales, o de repente alrededor del siglo XV, en lo que se refiere a lo que vamos a conocer ahora. Siempre da sorpresas. Bien, el pensamiento humano siempre se aborda o se enfrenta a retos, etcétera, y esta búsqueda de respuestas, esta búsqueda de soluciones, es un reto permanente. Aquí tenemos, por ejemplo, un problema. Este problema es cómo es que hay una infestación de aves en un campo de cultivo. Eso es devastador, se pierde la cosecha seguramente. Y alrededor de ese problema aparecerá una visión de cómo atacar el problema. Esa visión de atacar el problema la vemos acá, de una manera simple, un espantapájaros, no creo que pueda hacer mucho, pero finalmente es una de las alternativas para resolver ese problema. El problema es cómo controlar a las aves y evitar que depreden toda la cosecha. Entonces, en un extremo, los pájaros entenderán al final de que el espantapájaros no es ningún elemento peligroso y terminará siendo una solución poco eficaz. Sin embargo, para el mismo problema puede aparecer otra solución. Aquí tenemos un halcón, que es un ave de caza de grandes capacidades de visión, de vuelo, de fuerza, etcétera. Y estoy seguro que soltando un halcón en medio de toda esa cantidad de pájaros que veíamos hace un momento, va a ser suficiente para que se espanten y no vuelvan a regresar por ahí. Entonces, esta es otra medida. ¿Qué es lo que vemos ahora? Vemos una visión distinta, mucho más competitiva y más eficaz para resolver un problema, una mejor interpretación de lo que se requiere para resolver el problema, ¿no? Y ahí vemos elementos combinados de visión, de fuerza, de arrastre, etcétera, que finalmente puede ayudarnos a atacar esa situación que queremos combatir. Ahora, esta búsqueda de soluciones, en la medida que hagamos de manera individual, un poco aislada, va a dejar en cada individuo la búsqueda y la solución o encontrar la solución a los problemas. Y contra esta situación aislada surge un escenario mucho más de compartir y vemos ya un ejercicio conjunto y vemos que definitivamente le están pasando mejor. Siempre el trabajo a nivel de grupo facilita la búsqueda y encontrar soluciones, encontrar caminos, mejorar efectividad,
tener mejores resultados. Entonces, este es más o menos el punto en el cual el conocimiento es mucho más fácil poder ser alcanzado, desarrollado, compartido, experimentado, probado y puesto en práctica cuando se habla de tener la concurrencia de elementos que están en búsqueda de las mismas respuestas y soluciones. Entonces, nosotros vamos a entrar, dicho esto, ya a nuestro tema, es el tema de las entidades fiscalizadoras superiores. Como decía, estas son las organizaciones de control que existen en cada país y que tienen como finalidad desarrollar el control gubernamental. Ya sabemos en qué consiste. Es un conjunto de prácticas, acciones, principios, intervenciones que se orientan a contribuir a la mejora de la gestión de las entidades y en el camino poder evaluar sistemas, verificar cumplimiento de normas, cautelar que los recursos se apliquen de la manera correcta, etcétera, etcétera. Estas entidades de fiscalizadoras superiores o entidades de fiscalización superior tienen diferentes nombres y tienen diferentes características, pero en la práctica la función de control gubernamental sigue siendo una función bastante estandarizada. Por ejemplo, nosotros estamos en el caso peruano con la Contraloría General de la República, así se llama nuestra entidad de fiscalización superior, nuestra EFS. En Argentina se llama Auditoría General de la Nación, en Honduras se llama Tribunal Superior de Cuentas, en el Brasil se llama Tribunal y en otras partes se llama Corte de Cuentas, etcétera, etcétera. O sea, tienen diferentes denominaciones, pero todas están vinculadas con el tema del control gubernamental. Entonces, cuando hablamos ya de las entidades fiscalizadoras superiores, estamos hablando de este tipo de organización con este tipo de responsabilidad. Y entonces aquí viene el siguiente concepto. Evaluar significa calificar, tener una opinión o una calificación o un pronunciamiento respecto a algo, en este caso al desempeño. Y el desempeño es cómo se viene haciendo el trabajo, en este caso de una entidad de fiscalización superior. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es atacar este tema de cómo se hace la evaluación del desempeño de las CFS y para eso vamos a tomar tres grandes componentes a lo largo de la explicación. El primer componente es el marco internacional del control. ¿Cómo es que surge ese marco internacional del control? ¿Cómo es la organización de control gubernamental a nivel mundial? En un segundo momento vamos a ver, en términos rápidos también, cuál es el cuerpo normativo que rige el control gubernamental. Y en tercer lugar, cómo es que se evalúan a las EFS, entidades fiscalizadoras superiores, en base al cumplimiento o alineamiento de lo que le es particular en cada país respecto a este marco normativo internacional. Entonces, queremos entonces en este momento que, para empezar, hablemos de la organización de las EFS a nivel mundial. Hay una organización a nivel mundial que es la INTOSAI, Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior. Sus siglas son INTOSAI, que es un organismo autónomo. Ahí participan la mayoría de países que forman parte de las Naciones Unidas. La INTOSAI fue creada en el año 53 como un escenario, un ambiente donde se produce el intercambio de conocimientos, experiencias, donde se generan normas aplicables a las EFS. Tiene un estatus especial dentro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Tiene 196 países miembros de pleno derecho, son los miembros que están directamente afiliados, y 5 miembros asociados. O sea, son casi 200 organizaciones de control a nivel mundial que forman parte de la INTOSAI. La INTOSAI fue creada para fomentar el apoyo mutuo entre sus afiliados o miembros, fortalecer el intercambio de ideas, conocimientos. Es el que representa a la comunidad de entidades de fiscalización a nivel mundial. Y aquí viene una tarea fundamental, está resaltada, es elaborar las normas para la auditoría del sector público. Es ahí en la INTOSAI donde se genera toda la normativa que aplica a las entidades de fiscalización superior. ¿Con qué finalidad se trabaja estas normas, estas buenas prácticas de interrelación entre las CFS, de fortalecerlas, de intercambiar ideas, con la finalidad de tener siempre una cooperación transversal, etcétera, y poder mejorar de manera sostenida el rendimiento de las CFS?
¿Por qué es beneficioso que una entidad de fiscalización superior participe en la INTOSAI? En primer lugar, porque su trabajo, el trabajo de cada FS en cada país del mundo, al sujetarse a las normas INTOSAI, les da un carácter de alineado a un estándar internacional. O sea, no es que cada EFS, cada Contraloría, cada Auditoría, Tribunal Superior de Cuentas o como se llame el órgano de control, actúe bajo sus propias reglas, bajo sus propios criterios técnicos para hacer el trabajo, sino forma parte de una comunidad que aplica una práctica común e internacional para hacer las cosas. En este caso, las cosas son los trabajos de control. ¿Qué más se consigue? Se consigue un intercambio de experiencias, identificar buenas prácticas para los procesos que desarrolla cada FS. O sea, siempre es una oportunidad formar parte de esta comunidad para que hayan espacios, escenarios, foros, etcétera, donde se produce un intercambio muy potente de ideas y de mejores prácticas que pueden ser tomadas, captadas y aplicadas por otras EFS que estén en búsqueda de soluciones. También permite ese marco normativo desarrollar todo un cuerpo teórico, que son los estándares que emite la INTOSAI, en base a la cual se forman los auditores. Como consecuencia, levantando las prácticas de trabajo, estandarizándolas y en base a ellas entrenando auditores, lo que se puede conseguir finalmente a que se tenga un mejor trabajo y consecuentemente una mejor percepción sobre los resultados que rinde una FS para su comunidad o para su país. Miren, la INTOSAI tiene un organismo máximo que es la llamada INCOSAI, que es el Congreso Mundial de Contralorías, está en la parte superior, es el INCOSAI. Y el INCOSAI es el congreso que se desarrolla a nivel mundial de Contralorías que se produce cada 3 años. En ese congreso de cada 3 años hay diferentes exposiciones, se presentan diferentes ponencias, temas, etcétera, pero sobre todo ahí es donde se aprueban las normas internacionales que van a ser difundidas y luego deben ser aplicadas por todas las entidades de fiscalización superior. Entonces, este INCOSAI se celebra cada 3 años, pero a nivel ya operativo existe el comité directivo del INTOSAI y tiene una serie de divisiones, de segmentaciones dentro de la organización de la INTOSAI que hace posible que la INTOSAI cumpla con todas estas tareas que habíamos dicho, que son básicamente generar las normas y propiciar escenarios de discusión, intercambio de buenas prácticas, de experiencias, todo ello orientado a fortalecer las entidades de fiscalización superior. Aquí pueden ver, por ejemplo, hay comités, 4 grandes comités, normas profesionales, creación de capacidades, compartir conocimientos, temas administrativos. Y aquí hay unos dibujos donde vemos el logotipo de la Contraloría de Perú, es donde participa a nivel de qué comisiones. O sea, en diferentes comisiones forma parte la delegación o los representantes de Perú tienen participación en diferentes grupos de trabajo, comités, subcomités o comités. Así es donde se intercambian las experiencias y las diferentes iniciativas que después toman carácter de normas de buena gobernanza o ISAI, que son las normas estandarizadas a nivel de la CFS. Después vamos a hablar de eso, pero quería que vieran cómo es que la INTOSAI tiene su propia organización con su instancia máxima, el Congreso que se llama INCOSAI, tiene diferentes comités, ahí participan todos los países de acuerdo a la especialidad que tienen o la fuerza que tienen en determinados temas. Perú participa en la presidencia, por ejemplo, del subcomité de auditorías cooperativas, tiene la presidencia. Muy bien, vamos avanzando entonces. El comité directivo es la instancia operativa o de dirección de la INTOSAI. Aquí participa Perú. Perú tiene un asiento en el comité directivo por ser el presidente del OLACET. Vamos a ver dentro de un momento qué cosa es el OLACET. El OLACET es la organización regional, vamos a verlo en un momento, de contralorías o de entidades de fiscalización superior. Entonces, ustedes ven que es un trabajo bastante estructurado el que tiene la INTOSAI, con órganos o instancias de gobierno o instancias técnicas bien definidas para poder dar vida a todas las responsabilidades, cumplir con todas las responsabilidades que tiene la INTOSAI. Aquí vemos una serie de referencias donde podemos darnos cuenta
cómo es que las Naciones Unidas están vinculadas íntimamente con la INTOSAI, habíamos dicho, ¿cierto? Es una entidad reconocida por la INTOSAI, por las Naciones Unidas, la INTOSAI, perdón, y vemos acuerdos y vemos resoluciones en los cuales se ve ese respaldo internacional que hay para la INTOSAI por parte de las Naciones Unidas, ¿no? Y dice abajo, se reconoce las funciones centrales de la INTOSAI y de las CFS para promover la buena gobernanza y la rendición de cuentas. Eso también son asuntos estratégicos dentro de lo que es la marcha de las Naciones Unidas. Conseguir que los países tengan buena gobernanza y rendición de cuentas. Seguimos con las normas de INTOSAI, estamos viendo la articulación. Y luego pasamos a las organizaciones regionales. Así como hay una organización mundial de EFS o de entidades de fiscalización superior, tenemos organizaciones regionales, que básicamente a nivel de los diferentes continentes, ¿ya? Entonces, se hace a nivel mucho más focalizado, por ejemplo, la OLACEPS, es la Organización Latinoamericana y del Caribe de EFS, fue fundada en el año 65, ¿ya? Y entonces, esta OLACEP es a la cual forma parte Perú, es la Latinoamérica y Caribe, tiene 22 EFS que están asociadas de todos los países de la región. Y entonces, ese es un escenario mucho más focal, mucho más, en este caso es regional, por lo tanto tiene mucho más similitud las EFS por formar parte de una misma región. Entonces, a nivel de la OLACEP, de la organización regional, son 22 miembros, como decía. También se hace al interior de la OLACEP trabajo a nivel de comisiones. Ustedes pueden ver aquí, Perú preside la OLACEP. Perú preside la OLACEP. Aquí tenemos. Y también Perú forma parte de todos los comités técnicos que hay, o la mayoría de ellos, son varios comités técnicos. Por ejemplo, el CCC es el Comité de Creación de Capacidades a cargo de Brasil, ¿cierto? El CDIR es el Comité de Indicadores y Rendimiento, tiene El Salvador, y así sucesivamente son grupos especializados que permiten a nivel de la región desarrollar intercambio de experiencias, ideas, eventos, etcétera, de cómo hacer el control sobre temas específicos. Bien, dicho esto, lo que nos toca es entrar al segundo bloque, que es el marco normativo de la INTOSAI. O sea, producto de toda esa articulación de los diferentes comités, subcomités, grupos de trabajo, etcétera, de la INTOSAI, se produce la generación de las normas. ¿Está bien? Entonces, aquí yo quiero hacer un pequeño ejercicio, y aprovechando que estamos muy cerca de lo que fue la Semana Santa, yo les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, mano en el pecho, y no vale mentir, que pongan más o menos en mente cuáles son, tomémonos un minuto para eso, cuáles son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que nos enseñaron en el colegio, ¿no? A ver, vamos a pensar y vamos a recordar cuáles son esos 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, eh, es probable que algunos les sea muy remoto los 10 mandamientos, por una cuestión de qué tipo de religión profesa, otros porque ya se les desapareció del recuerdo lo cuales son los 10 mandamientos, otros seguramente se acordarán de algunos de ellos, otros seguramente se acordarán de algunos de ellos, pero no en orden, otros tendrán su propia forma de parafrasear los mandamientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es de que si no se sabe cuáles son los 10 mandamientos o estos mandamientos, va a ser bien difícil que los cumplamos. O sea, el principio es, para que cumplas con algo, debes saber que existe, debes conocerlo, porque esa va a ser la regla. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que estamos hablando es de que el ejercicio hubiera sido más interesante si hubiéramos estado frente a frente y hubiera podido verles cuáles son las expresiones que tiene cada uno, pero es probable que no conozcamos cuál es el orden, no nos acordemos exactamente el orden o cuáles son algunos de ellos, ¿ya? Pero miren cómo estos 10 mandamientos
tienen una interrelación, ¿ah? Tienen una interrelación al final, ¿ya? Por ejemplo, por decir, no harás falso testimonio ni mentirás, está muy vinculado con el tema, por ejemplo, de no cometer actos impuros o robar, ¿no? El tema, por ejemplo, los primeros son temas de disciplina, de respeto, ¿no es cierto? Entonces, ahí es muy fácil que alguien que roba pueda codiciar bienes ajenos. De hecho, que ya los codició, ya los tuvo. Está bien, hay una interrelación entre todos esos mandamientos al final. No soy un experto, pero quería tomar el ejemplo para ver cómo es que están interrelacionados. Definitivamente que el que no tome en cuenta el primero, pues automáticamente va a ser muy fácil que no cumpla ninguno de todos los demás. Excepto algunos que de repente por una cuestión cultural, etcétera, como el cuarto, por ejemplo, o el quinto, sea mucho más difícil que se pueda transgredir, pero en principio vamos viendo que hay unos que tienen mucho más peso que otros, ¿ya? Eso tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. O sea, estos mandamientos son las reglas y para poder cumplirlos, y tienen una finalidad. Estos mandamientos tienen como finalidad ser una columna vertebral de comportamiento que oriente a una persona, a un pueblo, hacia una finalidad, estar cerca en este caso, de la divinidad. ¿Está bien? Son reglas que ordenan cómo hacer, cómo comportarse y cómo conducirse. Muy bien. Hablando en términos figurados, ¿cierto? Lo que produce la Intosai son mandamientos, o sea, mandamientos para el control gubernamental. ¿Está bien? E igual son mandamientos que si no los conocemos va a ser difícil que los cumplamos, ¿ya? Entonces, por ahí parte el tema. Yo les voy a hacer una confesión, ¿ya? En el año 2012 yo ya tenía 25 años trabajando en la Contraloría. Y me toca una misión, que la voy a explicar dentro de un momento, de ir a hacer un trabajo de revisión a otra AFS, a la AFS del Salvador. Estamos en el año 2012. Entonces, en ese momento, para mirar cuál era la base conceptual que había que aplicar para hacer esa revisión, en ese momento, después de tener 25 años en la Contraloría, recién vengo a tomar conocimiento pleno de lo que eran las normas de Intosai. O sea, 10 años atrás es apenas que vengo a encontrar todo este universo de temas, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué era lo que predominaba en mi concepto profesional de trabajador de control gubernamental? Era de que las normas que hacíamos en la Contraloría, en esa época el MAGU, era pues el Nuevo Testamento nuestro, ¿no? Y eran nuestros mandamientos ahí, ¿ya? Entonces, eso llevaba automáticamente a centrarnos en ese marco normativo y no profundizar en estos temas de la normativa internacional, ¿ya? Entonces, ahí puede ser que muchos de nosotros que estamos participando en esta reunión no hayamos tenido idea previa de lo que era la Intosai o que eran las ISAI. La idea de esta conversación es poderles explicar y poderlos llevar para que den los primeros pasos o refuercen lo que ya saben o los aliente a explorar más sobre el asunto, ¿ya? Entonces, la Intosai, que es la Organización Mundial de Contralorías, lo que hace es emitir una colección completa de normas profesionales y directrices de buena gobernanza. Son las normas que emite. Son documentos que se aprueban por la Intosai y están disponibles en los 5 idiomas oficiales de la Intosai. Tiene 5 idiomas, ¿ya? La Intosai. Todos los documentos que emite la Intosai vienen en 5 idiomas. ¿Qué cosa emite la Intosai? Las normas internacionales para las entidades de fiscalización superior, que son las ISAI, por sus siglas en inglés, y también emite directrices de gobernanza, que son herramientas de gestión también para la CFS, ¿ya? Son básicamente dos componentes, las ISAI y las directrices de gobernanza. Claro, hablando de las ISAI tienen cuatro niveles. Tienen 4 niveles, ¿ya? Tienen los principios fundamentales, que es el nivel 1, básicamente la Declaración de Lima, la ISAI 1. Luego tiene un segundo bloque que se llama ISAI de nivel 2, que son los requisitos previos para el funcionamiento de la CFS.
Y ahí estamos hablando de una serie de pautas para el funcionamiento de una FS desde el punto de vista del soporte, básicamente, ¿ya? Entonces, lo que significa control de calidad, código de ética, capacitación, entrenamiento, etcétera, son normas de nivel 2. Las normas de nivel 3 son las ISAI del bloque 100, 200 y 300 y son los principios fundamentales de auditoría. O sea, la INTOSAI reconoce de que existen tres tipos de auditoría: la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño. Por lo tanto, las normas ISAI de nivel 3 tienen que ver con los tres tipos de auditoría desde el punto de vista global. Luego viene un cuarto nivel de normas ISAI, que son las directrices de auditoría específicas. Entonces, ahí ya no es, como en el caso del nivel 3, que son las normas generales de cada uno de los tres tipos de auditoría, sino son normas específicas que se aplican a cada tipo de auditoría. Son normas de mucho mayor detalle, ¿ya? Entonces, principios fundacionales, requisitos para el funcionamiento de FS, principios fundamentales de los tres tipos de auditoría y directrices de auditoría aplicable a cada tipo de auditoría, a los tres tipos de auditoría. Bueno, las directrices de gobernanza, ¿cierto? Tienen que ver sobre control interno, sobre administración de riesgos en la entidad, normas del marco integrado de rendición financiera de las cuentas. O sea, son normas, si se quiere, complementarias a las ISAI, pero son más normas de gestión, que pueden ser utilizadas también para el manejo y para la aplicación por parte de lo que significa las entidades que son sujetas a control. Ya hablamos de control interno, que es un tema que también corresponde a la administración, por ejemplo. Entonces, todas esas normas no son normas que aparecen de pronto. O sea, esas normas aparecen de un proceso bastante largo, bastante detallado. Aquí ustedes pueden mirar en este gráfico cuál es el proceso para la elaboración, por ejemplo, de las normas, ¿no es cierto? Tienen que pasar por diferentes instancias, por grupos de especialistas, grupos de trabajo, validaciones, hasta que entran a la parte de la aprobación final que se hace en los congresos que se producen cada 3 años a nivel de la INTOSAI. Entonces, es un proceso largo de validación. Entonces lo que tenemos es, hasta este momento, presentado lo que significa el proceso de construcción normativa a nivel de las normas INTOSAI. Ahora, yendo un poco al detalle de las normas, algunas de ellas vamos a comentar rápidamente, ¿ya? Hablemos de la Declaración de Lima, que es una norma fundacional de las CFS. Esto es, como decir, el pilar o la base fundamental para construir todos los conceptos de control que vienen a continuación. Cuando se hizo el Congreso Mundial de Contralorías el año 77 en Lima, justamente, se discutió y aprobó la ISAI 1, y es considerada la carta magna de la autoridad gubernamental. Ahí es la base filosófica y conceptual del trabajo de las CFS. Y básicamente lo que hace es establecer el hito fundamental para la construcción de todas las demás normas que se desarrollan, ¿ya? Básicamente también ataca el tema de la independencia como elemento fundamental para la marcha de la CFS y tiene 25 artículos donde se desarrollan diferentes principios. Yo voy a atacar algunos, animando a de repente intercambiar ideas después a nivel de preguntas, algunos temas que son contenidos en la ISAI 1, para que ustedes vean la característica de una norma, ¿ya? O sea, lo que se habla acá en líneas generales, dice: tema de independencia de la CFS y de sus miembros, finalidad y tipo de control, relación con el Parlamento, facultades de la FS, método de control, personal de control, intercambio internacional de experiencias, rendición de informes y competencia de control. Desde el 77 hasta ahora se mantiene vigente, ¿okay? Entonces, vamos a tomar un par de puntos a manera de referencia de qué cosa viene en la ISAI 1. Por ejemplo, miren, ¿eh? ¿Cuál es la idea que viene en el artículo 2 de la ISAI 1? Dice: si el control se hace antes que se realicen las operaciones, se trata de un control previo. Cualquier otro control es un control posterior. Luego dice: el control previo tiene la ventaja de poder evitar un perjuicio antes que se produzca. Pero al mismo tiempo, si se hace mucho control previo,
La desventaja es que compromete mucha cantidad de trabajo para poder dar el pase. Luego dice, el control posterior reclama la responsabilidad del órgano culpable, puede llevar a la indemnización del perjuicio producido y es apropiado para impedir en el futuro la repetición de infracciones. Es decir, aquí ya son hechos que se consumaron, uno aprende la experiencia y plantea recomendaciones para evitar que se produzcan nuevamente en el futuro. Entonces dice, el control posterior es una función inalienable, o sea, es el trabajo principal que hace una AFS. Y cada país puede otorgarle a la entidad de fiscalización superior la facultad de hacer control previo. Es decir, tampoco la entidad de fiscalización superior, según esta norma, puede decir en qué casos hace control previo. La ley tiene que decir. En nuestro caso son 4 temas en los cuales opinamos sobre asuntos previos. Otro tema importante, por ejemplo, es cuando la ISAI 1 define qué es control interno y qué cosa es control externo. ¿Ya? Entonces, dice que pueden haber órganos de control interno dentro de los departamentos e instituciones y que dependen necesariamente del director de la entidad y deben gozar de independencia funcional y organizativa y que incumbe a la FS controlar la eficacia de los órganos de control interno. ¿Ya? Entonces, miren, estamos hablando del año 77, ¿eh? Año 77, para que se hagan una idea, nosotros teníamos un gobierno militar en esa época. ¿Ya? En el año 77 se hablaba, por ejemplo, de que había una organización de control, que es la EFS, la que hace el control, pero podrían haber órganos de control interno, y es lo que existía en las diferentes entidades. ¿Ya? Luego después ya los hemos denominado órganos de control institucional. Pero quiere decir esto que ya en el 77 se había planteado la posibilidad de que existan órganos de control interno que formen parte de la entidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, saliendo de la ISAI 1, que es la norma fundamental, nos vamos a las normas de nivel 2, rápido nomás. Las normas de nivel 2 son los requisitos previos para el funcionamiento de FS. Hablamos de la ISAI 10, Declaración de México sobre Independencia, la ISAI 11, pautas básicas y buenas prácticas de la INTOSAI relacionadas con la independencia otra vez. Hay mucho énfasis en la independencia. ISAI 12, valor y beneficio de las CFS. ISAI 20, principio de transparencia y rendición de cuentas. ISAI 21, principio de transparencia y responsabilidad. ISAI 30, código de ética. ISAI 40, control de calidad para las CFS. Son pautas para reglamentar aspectos administrativos y de comportamiento de las CFS. Luego vamos a tomar rápidamente la ISAI 10 para entrar ya al tema que nos convoca ahora fundamentalmente, que es el tema de la evaluación. En la ISAI 10, Declaración de México sobre Independencia, hay algunas pautas que las voy a poner en orden aleatorio, que la FS debe tener acceso irrestricto a la información, que tiene el derecho y la obligación de informar sobre su trabajo, la FS, libertad para decidir el contenido y oportunidad de sus informes, ¿cierto? Debe tener un marco constitucional, reglamentario, legal apropiado y eficaz. Son principios que son principios reguladores de la independencia, básicamente, de la EFS, ¿cierto? De la independencia y la autonomía. Ahora, como ustedes ven, esas normas han venido generándose desde el año 53, seguramente, cuando se forma la INTOSAI. Yo supongo que por aquel tiempo era mucha reunión bilateral, dado que entre el 53 y el año 77, cuando se emite la Declaración de Lima, pasan unos buenos 24 años hasta que se pone la primera norma, llamémosle consistente y contundente, que es la Declaración de Lima, y a partir de ahí se empiezan a generar normas, ¿no? Pero la realidad es que en los últimos años y a lo largo de todos estos años, pues ha habido realmente una participación en el INTOSAI, en las organizaciones regionales como lo LACEP, pero se percibía, ¿cierto?, de que no todas las CFS estaban alineadas con lo que significaba la normativa emitida por la INTOSAI, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? En el 20 Congreso INCOSAI, que se lleva en Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 2010, se toman algunos acuerdos en el llamado, la Declaración de Johannesburgo, donde ya se hace una declaración actualizada sobre la importancia y trascendencia de las ISAI para las entidades de fiscalización superior. ¿Ya? Y lo que se hace es hacer una declaración donde dice que las ISAI son la columna vertebral del control gubernamental. Y claro, todos los contralores que participan en ese Congreso Mundial en Johannesburgo suscriben eso. Y es un acuerdo
que todos aceptan como que son las normas base para su desarrollo normativo propio en cada país. Entonces, la Declaración de Sudáfrica es importante y no solamente se obligan a aplicar la normativa emitida por la INTOSAI, sino también te obligan a hacer sistemas de evaluación en base al cumplimiento de esas normas internacionales, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es lo que se declara? Que para que las ISAI alcancen su pleno potencial deben ser aplicadas globalmente. Y también se reconoce de que habían serios desafíos que implementar, ¿ya? Y también dice que las ISAI presentan un desafío porque hay muchas CFS en vías de desarrollo, ¿ya? Es decir, de los 194 países que forman parte de la organización INTOSAI a nivel de sus CFS, 144 se localizan en países en vías de desarrollo, ¿ya? Es decir, hay 50 que se ubican en países, llamémosle, de nivel de desarrollo medio o alto, pero también es un problema económico poder enfrentar el control y, por lo tanto, el reforzamiento de lo que significa la gestión de las CFS, ¿ya? Miren, yo conozco en alguna oportunidad estuve en una FS que trabajaba con normas de auditoría del siglo XIX, de la época de la colonia en ese país. O sea, tan desactualizados podían estar que trabajaban así. Por ejemplo, esa FS no formulaba un plan anual de control, iba trabajando conforme aparecían los acontecimientos diarios, ¿no? O sea, para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando a nivel de la naturaleza de las CFS. De países con economías bastante débiles, FS bastante débiles, ¿no es cierto? Y en otros casos FS muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué una FS debe someterse a evaluaciones? O sea, ¿por qué las contralorías o auditorías o corte de cuentas deben someterse a evaluaciones? Bueno, en general, una persona, cualquiera de nosotros, como una buena práctica, debe periódicamente someterse a evaluaciones, ¿no? Para ver cómo está, ¿no? Para poder detectar algo que se pueda mejorar en lo que es la vida de uno, pasar las consultas, los chequeos, etcétera. Bueno, igual necesidad hay para las organizaciones. O sea, es una buena práctica para poder resolver situaciones que puedan estar comprometiendo lo que queremos alcanzar. Es una buena práctica. Después, por ejemplo, nosotros hacemos como entidades de control mucho trabajo, decenas, centenas o miles de intervenciones de revisión. ¿Sí, pues? Y a nosotros, ¿quién nos revisa? Es una buena pregunta es, ¿quién controla a los contralores? ¿Ya? Entonces, nosotros debemos revisarnos como organizaciones de control porque éticamente estamos obligados a revisarnos para poder revisar. ¿Está bien? Y ahí respondemos a la pregunta, ¿quién controla las CFS? ¿Quién controla la Contraloría, por ejemplo? Claro, en este caso, este tipo de evaluaciones son evaluaciones muy funcionales, muy de gestión, no son evaluaciones sobre recursos, utilización de recursos o cumplimiento de metas, etcétera, etcétera, que podrían ser hechas por el Congreso, llamémoslo, ¿ya? Entonces, hay una razón ética y una razón natural para que una organización como la nuestra sea materia de revisiones. Miren, entonces, como yo les decía, a partir de Johannesburgo, el año 2010, las CFS también suscriben un compromiso de tener que ser revisadas a la luz del cumplimiento de las normas internacionales que emite la INTOSAI. Entonces, desde el 2010 hacia adelante se generaron varias herramientas. Por ejemplo, la revisión entre pares es una herramienta de evaluación. Ahora voy a explicar qué es una revisión entre pares. El otro mecanismo o herramienta es el marco de medición del desempeño de las CFS, que se llama MMDFS. Es otra herramienta de medición. Y en tercer lugar, la herramienta ICAT, que es una herramienta de evaluación del cumplimiento de las ISAI. Han sido generadas en diferentes momentos. La ISAI 5600 aprueba la guía de revisión entre pares. Ahorita explico en qué consiste. En el año 2016, en Abu Dhabi, se aprobó el MMD como una herramienta a nivel global. Y el ICAT es una herramienta que se viene aplicando todavía, pero no tiene el nivel de una herramienta consagrada a nivel de una ISAI, ni ha sido discutida en un Congreso Mundial de la INTOSAI. Voy a explicar rápidamente en qué consiste cada una. A ver, las revisiones entre pares son revisiones plásticas en las cuales una FS tiene interés particular en ser revisada en determinados aspectos y busca a otra FS para que acredite un equipo para que le haga la revisión
en base al cumplimiento de esta FS en esas zonas que son materia de su interés respecto a las normas que están vigentes en la industria. Entonces, ahí tenemos en ese cuadro algunas de las revisiones en las cuales el equipo de Perú participó haciendo revisiones entre pares. Nos ha tocado ir a El Salvador, a Paraguay, a Belice, a Honduras y a Guatemala. Y también trabajar conjuntamente con Honduras en República Dominicana. Entonces, ustedes pueden ver aquí cuáles eran los temas que les interesaba a ellos que les revisaran. Entonces, es una revisión amplia, extensa, sino sobre ciertos aspectos específicos de la gestión de la EFS. ¿Ya? Por poner un caso, tenemos a la EFS de Paraguay. Te interesaba que viéramos cómo estaban haciendo su trabajo respecto a auditoría financiera y respecto a exámenes especiales. ¿Ya? En lo que respecta a la EFS de Guatemala, que está por acá, querían que les viéramos su tema de auditoría de gestión y su tema de auditoría de sistemas informáticos. O sea, aquí son revisiones sobre aspectos bastante puntuales. ¿Ya? Primer tema, entonces, revisión entre pares, que se revisa una EFS a otra EFS. La segunda herramienta de la que habíamos hablado es el marco de medición del desempeño y luego la herramienta ICAT, que está a la derecha, ¿cierto? A ver, el marco de medición del desempeño, al igual que la revisión entre pares y al igual que el ICAT, se fundamenta en la verificación del cumplimiento de las diferentes pautas que están contenidas en las normas CINTOSAE. ¿Ya? Ahora, el MMDFS es una evaluación en base a indicadores. O sea, la evaluación FS tiene que ver con la asignación de puntajes, calificadores, por cada sección que vamos a ver ahora. Pero al mismo tiempo también demanda que se haga un informe cualitativo de descripción de qué es lo que se encuentra. ¿Ya? ¿Qué se verifica en el marco de medición de desempeño FS? Se mira el cumplimiento de las normas de nivel 1, 2 y 3 y algunas directrices de gobernanza. Como yo les decía antes, la norma de nivel 1 es el mandato fundamental, la ISAI 1, Declaración de Lima. Las normas 2 son los prerequisitos para el funcionamiento de la CFS, por ejemplo, código de ética, normas de independencia, etcétera. Y la norma de nivel 3 son las normas generales para cada tipo de auditoría. Ahí se queda el MMDFS. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca con un informe MMDFS? Que se haga un listado de cuáles son los aspectos que no son cumplidos por la EFS respecto a las normas internacionales y automáticamente se formula un plan de acción para superar cada una de esas brechas que se encontró. ¿Ya? A ver, en el caso del ICAT, que está a la derecha, ¿cierto? Ya no es una evaluación cualitativa y cuantitativa, solamente es cualitativa. Es decir, en la herramienta ICAT no se aplica indicadores numéricos. Y a diferencia de lo que se hace en el marco de medición del desempeño, lo que se evalúa es el cumplimiento de la norma de nivel 2 y 4. Si ven a la izquierda, eran las normas de nivel 1, 2 y 3. Aquí se ven las normas de nivel 2 y nivel 4. ¿Y para qué se utiliza fundamentalmente el informe ICAT? Para, en base a los resultados del ICAT, se formule un planeamiento estratégico completo de cómo se va a implementar las ISAI en la EFS. ¿Ya? Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en lo que significa el marco para la medición del desempeño de la CFS, la herramienta intermedia. Como decía, en el año 2010 se acuerda a nivel de las CFS que cada una de ellas iba a evaluar su propio desempeño en base a las guías de auditoría emitidas por la ISAE. ¿Está bien? Ahora, en el año 2013 se genera la versión piloto del MMDEFS, la versión piloto, en el año 2013. Diferentes países del mundo empiezan a aplicar ese marco para la medición del desempeño, diferentes países. Uno de los países que le aplicó casi al final fue Perú. Y se aplicó la herramienta piloto en el 2013, y entre el 2013 y el 2016 se produjo un intercambio muy grande de experiencias de la aplicación de la versión piloto que permitieron tener a finales del año 2016 una herramienta MMDFS actualizada. O sea, cuando en el año 2016 el equipo Perú, ahí me tocó participar, aplicamos la herramienta MMDEFS a la EFS de Honduras, al TSC de Honduras,
Estábamos en el año en el cual se produjeron la mayor cantidad de cambios a la herramienta. Nosotros empezamos aplicando en marzo del año 2016 la versión piloto, pero ese mismo año hubieron 5 o 6 versiones de mejora de la herramienta, mientras nosotros estábamos haciendo la revisión en Honduras. Y tuvimos que ir haciendo upgrades cada vez que salía una nueva versión potenciada de la herramienta de evaluación, de manera tal que terminamos el informe aplicando la última versión que se aprobó en el 2016. O sea, estuvimos acompañando todo ese proceso de aplicación de la herramienta experimental y planteamos 56 puntos de mejora de la herramienta. Llegaron a corregir 40, se quedaron 16 pendientes porque ya no hubo más tiempo. Pero nos tocó participar muy intensamente en el tema de la mejora de la herramienta. Entonces, la herramienta MMDFS, última versión es la del 2016. Es una herramienta para evaluar el desempeño, se basa en contrastar el accionar de la CFS respecto a las buenas prácticas contenidas en la CISA y otras normas. ¿Cómo entran los países a ser revisados mediante esta herramienta? Es voluntario. O sea, si bien es cierto, hay un compromiso de todos los países que forman parte de la INTOSAI de evaluarse periódicamente, es voluntario el momento en el cual lo hace. O sea, no es una cuestión obligatoria. ¿Ya? Ahora, el MMD se orienta a identificar fortalezas y debilidades en la gestión de la FS. No se proponen recomendaciones, pero sí se presenta un listado de cuáles son los puntos que no están siendo acatados de la normativa internacional. Se presenta cuáles son las brechas. ¿Ya? El objetivo es ser un paso para implementar las normas, demostrar el avance, el valor y los beneficios, y ser la base para procesos de planeación y tener mejora para la gestión de la entidad de control. ¿Cuántos tipos de evaluación pueden darse para aplicar el MMDFS? Puede haber una evaluación interna que la hace un equipo propio de la FS. Normalmente los equipos, las revisiones entre pares o el MMD o el ICAT son procesos que pueden durar entre 5 a 10 meses más o menos. Y dependiendo la experiencia de los que participan en el trabajo de evaluación para cualquiera de las 3 herramientas, normalmente hemos trabajado con un equipo de 3 personas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas formas hay de aplicar herramientas de evaluación? Hay una evaluación interna, es decir, mi FS, yo mismo, mi FS armó un equipo de 3, 4 personas y así mismo se empieza a revisar y ahí se genera una contingencia en que internamente cuando hay una revisión, una autorrevisión, los revisores tratan de ser benevolentes con su propia entidad o se generan muchos conflictos con los que interactúan para darles información. Por lo tanto, por ahí hay cierto reparo en que se hagan autoevaluaciones. ¿Ya? También puede ser una evaluación externa, que es una evaluación entre pares para aplicar el MMDFS. Es decir, viene otra Contraloría con un equipo, como lo hacíamos nosotros, y revisa a otra FS. Ahí tenemos la ventaja de saber el mismo negocio, somos independientes, no nos casamos con nadie, por decir de alguna manera coloquial. También otra forma de evaluación externa es de que se contraten consultores. En el caso de Perú, por ejemplo, nos revisaron consultores contratados por el BID. O sea, hay una forma de una autoevaluación o evaluación por otra FS o evaluación por consultores. Ahora, viene la estructura de la herramienta, del MMDFS. ¿Ya? Miren, la herramienta MDFS tiene por lógica dividir toda la gestión de la EFS en secciones, en 6, lo que se llaman ámbitos. Independencia y marco legal es un área, gobierno interno y ética es otra área es la calidad de la auditoría y la presentación de informes es otra área, otro bloque es la comunicación y gestión de los agentes interesados, es otra área, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos, estamos en la F, correcto, recursos humanos y capacitación. Entonces, esta estructura, ¿ya? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Fallas, por ejemplo, en lo que significa recursos humanos y capacitación, acá, fallas aquí automáticamente tendrán un impacto en la calidad de la auditoría, ¿sí o no? No hay un buen reclutamiento, no hay un buen entrenamiento, habrá fallas en la calidad de la auditoría. ¿Está bien? Igual, si no hay un buen gobierno interno y ética, es decir, pueden haber un montón de fallas de tipo ético a nivel de lo que significa el trabajo y eso va a afectar la calidad de la auditoría. ¿Está bien? Y así sucesivamente, lo que trata el modelo es de intercambiar
cuáles serían los efectos de una sección sobre otra sección. Es un modelo integrado. A ver, el MMDFS tiene una estructura que se basa en criterios. O sea, el criterio es la célula de la evaluación. ¿Ya? Yo voy a dar un ejemplo rápido de lo que significa un criterio, por decir. ¿Ya? Un criterio podría ser de que para efectos de lo que significa el planeamiento estratégico de la EFS debe darse la oportunidad a todos los miembros de la organización de poder participar en las diferentes fases del proceso de planeamiento estratégico con sus aportes. Ese es un criterio. Así como ese criterio, la herramienta tiene 566 criterios. ¿Ya? Y estos son calificados como cumple o no cumple o aplica. Finalmente, el interés máximo que hay es que se pueda revelar de los 556 criterios, llamémosle mandamientos, que debe cumplir la FS, cuáles son los que no están siendo cumplidos. ¿Ya? Para probar eso de cuáles están siendo cumplidos o no, lo que tiene que hacerse es, definitivamente tiene que hacerse, es un trabajo que equivale a tomar un criterio, por ejemplo, esto de planeamiento estratégico, y decir, ¿cumple o no cumple? Entonces, si vamos a decir sí cumple, tenemos que decir, documentar el sí cumple, aunque está en una norma nuestra a nivel de la FS, y que hay documentación que prueba que así se ha dado en el proceso de planeación estratégica anterior, el último. Entonces, el trabajo de la revisión entre pares, es un tema importante el que voy a decir, es un trabajo que, al igual que cualquier auditoría, requiere la verificación del cumplimiento de estos criterios y la documentación de estos criterios para poder sustentar si cumple o no cumple. ¿Ya? Luego, estos criterios se agrupan luego en dimensiones. Las dimensiones pueden tener a veces 4 criterios o 5 criterios. Las dimensiones también se agrupan y dan origen a indicadores. Y los indicadores se agrupan y dan origen a los ámbitos. O sea, es una pirámide en la cual algunos segmentos se califican y otros segmentos son cumple o no cumple. ¿Cuáles se califican? Las dimensiones y los indicadores, lo vamos a ver ahora. Miren, esta es la estructura del MMDFS. Por ejemplo, en independencia y marco legal hay 4 dimensiones y un total de 28 criterios. En mandato de la FS hay 3 dimensiones y hay 21 criterios. ¿Ya? O sea, la lógica es, criterios dan origen a dimensiones, dimensiones dan origen a indicadores, indicadores se acumulan dentro de los que son los ámbitos de evaluación. ¿Ya? Entonces, pasamos a una sección más abajo para poder ver, creo que tengo un problema de, ahí está. Cuando hablamos de la auditoría, como lo hubiéramos podido calcular, es la cantidad que tiene mayor cantidad de criterios. Son aspectos bastante puntuales de la auditoría, ¿cierto? Y se dividen básicamente en lo que significa, a ver, vamos a ver. Normas de la auditoría, proceso de la auditoría y resultado de la auditoría. Ese criterio, norma, proceso y resultado, aplica para la financiera, para auditoría de desempeño, para auditoría de cumplimiento. También hay dimensiones y criterios que están vinculados con el control jurisdiccional, pero eso no aplica para el caso nuestro, porque una EFS con alcance jurisdiccional es una EFS que tiene la última instancia en la aplicación de las sanciones y ahí termina, no hay una instancia judicial sobre ella. Nosotros no tenemos esa característica. ¿Ya? Pero yo les enseño esto para que ustedes vean cuál es la estructura que tiene todo el modelo de evaluación. Aquí tengo algunos ejemplos, algunos criterios incluidos en la herramienta, que ya sabemos son 566, ¿no es cierto? Por ejemplo, miremos como ejemplo nada más de criterio la FS1 de 2, que dice, la FS es libre de proponer su presupuesto ante el órgano público responsable de aprobar el presupuesto nacional sin injerencia alguna por parte del Ejecutivo. Este es uno de los 566 criterios, por ejemplo. ¿Cumple o no cumple? O sea, cada uno puede ir pensando, este punto, que es el indicador 1, dimensión 2, es uno de los criterios este. ¿Ustedes creen que la FS de Perú puede proponer directamente al Congreso su presupuesto sin ninguna injerencia del Ejecutivo? Bueno, la respuesta es no, porque ese presupuesto nuestro se da al Ministerio de Economía y Finanzas y recién después se presenta como parte integrada del presupuesto al Congreso. Por lo tanto, este criterio, por ejemplo, sería un no cumple, ¿cierto?
Tengo varios ejemplos acá. Simplemente quería presentarles algunos de ellos. Aquí está la forma cómo se califican, ¿ya? Por ejemplo, miren, este es el indicador 1, dimensión 1, y acá están sus 5 criterios, ¿ya? 5 criterios. ¿Cómo se califica? Se califica en función desde el 4 hasta el 0, de acuerdo a cómo se cumplen los criterios. Y aquí dice, si se cumplen todos estos criterios, se le pone un puntaje de 4. Si se cumplen los criterios A y B y por lo menos 3 de los anteriores, se le pone un puntaje de 3. Es decir, es una evaluación que tiene, ¿cierto?, la verificación de si cumple o no cumple, y en función a cuánto se cumple, te asignan el puntaje. Por lo tanto, mientras menos puntaje tienes es porque estás cumpliendo la menor cantidad de criterios posible, ¿cierto? Pasamos. Miren, lo que quiero explicarles ahora de manera rápida es el resultado. Por ejemplo, esta es la evaluación real que hicimos al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, ¿cierto? Entonces, 4 es el puntaje máximo, ¿cierto? Y 0 es el puntaje mínimo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, alcance de la auditoría, 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según las tablas que están vinculadas al alcance, la cantidad de cobertura que se tenía con auditoría financiera, cumplimiento y desempeño era tan baja que tenía un puntaje de 0, por lo tanto, 0 en lo que significa alcance de la auditoría. ¿Ya? Puntajes bajos, por ejemplo, muy bajos, por decir, en lo que significa norma auditoría de desempeño. Las normas son incipientes. O sea, este cuadro grande es el resultado de procesar todos esos indicadores numéricos que, como decía anteriormente, pasan por un proceso constructivo que parte de los criterios 566, sube a las dimensiones que son 80, pasa a los indicadores que son 25, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes qué cosa tienen acá? La consolidación de puntajes en dimensiones, ¿cierto? Y a la vez combinadas da un puntaje de todo el indicador. Este 2 es el puntaje del indicador independencia y cada uno tiene un subcomponente, ¿ya? ¿Esto para qué sirve? Para poder priorizar los puntajes más bajos a nivel de los indicadores. Estos son los indicadores, nombre del indicador, estos son los puntajes más bajos, los escogemos para empezar a priorizar cuáles son las tareas que tenemos que abordar en primer lugar, ¿ya? Entonces, pero no queda así, no queda así. El informe MMD lo que hace es tener una información cuantitativa para ver en qué orden vamos a entrar a atacar los problemas, pero también requiere una evaluación integrada del desempeño. Este es el informe cualitativo, ¿ya? Aquí estamos diciendo en términos globales lo que entendemos del cuadro anterior. Todo ese cuadro tiene que ser pasado a ideas, donde se veía la interrelación. ¿Se acuerdan de los mandamientos? ¿Sí? El que miente puede robar, también puede desear el bien ajeno y puede hacer varias cosas. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Miren, la EFS presenta un nivel limitado de cobertura de entidades. La auditoría financiera apenas 3.3 de las entidades sujetas a control. Y solamente el 17% de ellas tenían informe de auditoría y cumplimiento. O sea, hay una gran cantidad de entidades que no son sujetas a auditoría y cumplimiento. Tiene procesos de planificación operativa poco consistentes, ¿ya? Seguimos. De los 3 tipos de auditorías se han encontrado brechas respecto a sus normas, respecto a lo que dicen las CISAE, ¿no es cierto? El control de calidad está implícito en las normas, pero en la práctica no se aplica. El aseguramiento de calidad aún no se ha institucionalizado. Hay debilidades en lo que respecta a la capacitación, ¿ya? Hay las brechas normativas, las debilidades de control de calidad, la falta de aseguramiento de la calidad, las debilidades en el tema de capacitación afectan la calidad de la auditoría. Luego, la baja cobertura de entidades se debe fundamentalmente a limitaciones presupuestales. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con techo presupuestal. Es decir, te dan tus 40 millones y tú miras, paga la planilla y para lo que te alcance para cubrir gastos operativos de investigaciones son mucho más limitados. Y eso impacta directamente también en la capacitación. O sea, poca cobertura, no hay el presupuesto en el TSC de Honduras por año de toda la capacitación era $200, no más. Total, no por personas, no total. Ellos tenían que ir a buscar dónde conseguían profesores para que comprometieran su esfuerzo en entrenar algunos temas para los auditores. O sea, nosotros tenemos un paraíso realmente en comparado con ellos, ¿ya? Entonces, aún así es posible conseguir un mayor valor de las auditorías mejorando los procesos de planificación general y específico de las mismas.
y el acercamiento a las partes interesadas externas. Eso es lo que decíamos como informe, ¿ya? Luego, el valor y beneficio, dice, la limitada cobertura de control y el ejercicio del mismo con base a actividades de planeamiento debilitadas en lo que a evaluación de riesgos e interacción con las partes interesadas se refiere, generan riesgo potencial de una percepción externa de poco o discutible impacto del accionar de la FS para la sociedad. ¿Ya? Entonces, una vez que se hace el informe, del MMDFS, no queda ahí. Ese informe tiene que irse a la base Intosai en Noruega para ser sometido a una revisión antes de que se le entregue a la entidad el resultado del trabajo. Entonces, es un proceso que tiene un proceso de revisión independiente de calidad. Más allá de lo que han hecho los revisores, tienen una revisión por parte de la Intosai IDI. La IDI es el cuerpo técnico de la Intosai. El titular incluye dentro del informe del MMD una declaración de cómo se utilizarán los resultados de la evaluación. Ahí se compromete a que la va a aplicar. Y luego hay que priorizar todas las acciones que se van a derivar en el plan de acuerdo a los recursos y al apoyo interno y externo que tengan garantizado. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación del MMD y de cualquier herramienta de evaluación de FS? Que alinea a la FS a las normas internacionales, da información actualizada sobre el desempeño, identifica qué áreas deben ser priorizadas, sirve para poder planificar estratégica y operativamente, sirve como línea de base para poder medir en otras evaluaciones cuánto vamos mejorando. Someterse a una evaluación es una muestra de transparencia y rendición de cuentas de la FS, y al mismo tiempo también, cuando estamos en materia de una revisión externa y se presentan problemas, eso nos permite también poder recurrir a entes cooperantes para poder aplicar los procesos de mejora. Bueno, como comprenderán, hay mucho material que conversar, muchos temas para poder clarificar. Tenemos un tiempo corto, tenemos que dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Yo les agradezco y quiero pedirles que sigan este esfuerzo de no perder la línea, de entrenarse y prepararse, ya sean auditores, ya sean personas que trabajen en la gestión de las entidades. Es bueno que nos conozcan también y puedan entender mejor cuál es el rol que nos toca. Muchas gracias. Agradecemos a Víctor Enrique Mejía Zulueta por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Primera pregunta. A nivel internacional, ¿las EFS tienen facultad o potestad sancionadora? La capacidad sancionadora depende del marco jurídico de cada país, ¿ya? Por poner un caso, o sea, la AGN Argentina es una organización que hace puramente auditoría, no tiene capacidad sancionadora, pero si el marco normativo se lo permite, tiene que asumir esa responsabilidad, ¿ya? Hay otras entidades que son sancionadoras y en última instancia, esas son las CFS jurisdiccionales. Depende en cada caso del marco normativo de cada país. Segunda pregunta. ¿Cada qué tiempo una EFS debe realizar una evaluación de desempeño? La recomendación que hay en las herramientas es de que una evaluación del desempeño debe realizarse cada 3 o 4 años como máximo, entendiendo de que hay procesos de mejora que se derivan de una evaluación previa que puede durar 2 o 3 años su implementación, los procesos más complicados. El estándar debería ser 3 a 4 años. O sea, las evaluaciones masivas que se hicieron en la región sobre MMDFS fueron el año 2016, 2015. O sea, ya han pasado prácticamente 5 y 6 años y no se han vuelto a repetir esas evaluaciones. O sea, también mucho incide en que mantengamos este esfuerzo por evaluarnos, que es totalmente importante. ¿Quiénes están conduciendo los comités que tienen a su cargo el impulso de estas medidas? En este caso, el Comité de Indicadores de Rendimiento y Desempeño lo tiene Salvador, ¿no es cierto? Y a comparación con lo que se hizo cuando Perú tenía la presidencia del CDIR, es bastante menor. O sea, depende mucho de quién está al frente de los comités en la organización regional que lo hace. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede optimizar la fiscalización por funcionarios de la EFS? ¿Cómo se puede optimizar la fiscalización? Ok, miren, la optimización de la fiscalización, estamos hablando de un tema global para lo que significa el control gubernamental, ¿ya?
De repente no encaja dentro del tema que estamos hablando, pero vale la pena que lo comentamos. ¿Ya? Lo que dice la normativa internacional, ¿ya?, es que para optimizar el trabajo y la presencia de control, las CFS deben pensar en desarrollar planes multianuales de control. O sea, de manera tal, por ejemplo, de que en el caso, por decir, que la fiscalización solamente corresponda a la entidad de fiscalización superior y no cuente con un esquema o un sistema nacional de control como tengamos acá, y sea la FS la que tenga que abordar el control, lo que tiene que hacer la FS es, para optimizar el trabajo de fiscalización, es identificar cabalmente cuál es el escenario y el universo de control, asignarle características o factores que permitan poder extraer en base a esa caracterización cuáles son las prioridades para poder planificar el control, pero no en un año, sino planificar las actividades de control respecto a las diversas entidades en horizontes multianuales, de manera tal de que las entidades más relevantes puedan ser vistas en ciclos por lo menos en 3 años, de manera tal de que tengamos, en primer lugar, un horizonte que nos permita mirar qué hacemos el primer año, el segundo año, el tercer año, antes de volver sobre las mismas entidades. Entonces, el tema de la planificación es un tema clave para poder optimizar la asignación de las tareas de control, uno. Segundo, para optimizar la fiscalización, no solamente hay que ver una buena planificación de objetivos de control, basados en riesgo y en un montón de indicadores. También hay que elevar la competencia y la capacidad de los auditores. O sea, eso pasa porque los auditores, para ser considerados como tales, de acuerdo a una determinada especialización en un área de la gestión, no solamente se trata de conocer las herramientas de auditoría, se trata de conocer una o más tipos de entidades. O sea, auditores que conocen perfectamente el trabajo de auditoría, pero al mismo tiempo auditores que conocen perfectamente la realidad de la problemática regional, por ejemplo, o la problemática de los gobiernos locales, o la problemática de los reguladores, o la problemática de las empresas del Estado. Entonces, se requiere conocer de control y se requiere conocer de los modelos de gestión de las entidades que nosotros controlamos. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el titular de una entidad no quiere aplicar las sanciones y recomendaciones que las comisiones de auditoría lo señala en sus informes finales? Bueno, estamos hablando de un tema mucho más puntual, mucho más local, digamos, ¿no? O sea, no implementar recomendaciones está sujeta a las capacidades, perdón, a los reglamentos de sanciones que tiene la Contraloría. Tiene un reglamento en el cual no aplicar recomendaciones acarrea responsabilidad. O sea, eso es un tema que ya está escrito. O sea, digamos, para nuestro caso, de repente es necesario explorar bien cuáles son esos mecanismos y ponerlos en práctica. Eh, no muchas veces se ve que por no aplicar recomendaciones se estemos sancionando. O sea, siempre hay una serie de argumentos para poder dilatar la implementación de algunas recomendaciones, pero creo que ahí el componente fundamental es el siguiente. Hay que darle el peso al seguimiento de recomendaciones tan importante como al propio proceso de auditoría, porque todo proceso de auditoría va a devenir en irrelevante o insustancial si es que no se aplican las recomendaciones que trae por sí. Siguiente pregunta. ¿El INTOSAIS se puede aplicar en el control simultáneo o solamente en las auditorías? A ver, por eso yo les ponía justamente la norma, la Declaración de Lima, la ISAI 1, donde habla solamente de control previo y de control posterior. ¿Ya? La realidad, y es un tema que hay que explicarlo bien, ¿cierto? Es de que sí, pues, la norma, la Declaración de Lima, menciona solamente control previo y menciona control posterior, no menciona control simultáneo. ¿Ya? Eh, Y eso tiene que ver con algunas connotaciones que pueden ser físicas, hasta filosóficas de lo que es el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tema es, puede haber un control simultáneo que se está dando en el mismo momento que se produce un hecho determinado, y ese es un instante en el tiempo, ¿cierto? Y eso se llama simultáneo. Lo que pasa es que aquí hemos tomado una definición de control simultáneo que va más bien a la interpretación de que lo simultáneo es a un proceso en marcha. Y ese proceso en marcha
puede durar 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año o 2 años. Por ejemplo, la refinería de Talar es un proceso que dura 4 años o más, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde quiero apuntar? A que el tema simultáneo no lo entendamos como que es en ese mismo momento, en ese mismo instante, no. Es el tema, la misma norma lo dice, es un control a un proceso que se encuentra en curso. Es decir, no estamos esperando que termine el proceso para hacer el control. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Si ese proceso tiene 4, 5, 6 o 10 etapas y nosotros entramos, supongamos, cuando esté terminando la tercera etapa, entramos y no vamos a mirar qué está pasando en ese mismo día que termina la tercera etapa. Estamos mirando qué pasó antes de ese momento. Entonces, lo que estamos haciendo, en buena cuenta, es una revisión ex post, desde el momento que llegamos hacia atrás. ¿Está bien? No estamos mirando qué está pasando en esa hora, en ese minuto y en ese segundo. No, 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 no. Estamos yendo a mirar qué pasó hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, respuesta corta. La normativa internacional habla de control previo, habla de control posterior. Nosotros estamos aplicando control posterior a procesos que no han terminado, viendo etapas que ya están vencidas. Siguiente pregunta. ¿Cómo es que si se evalúa la gestión de las regiones de nuestro país, estas caen en una mala gestión y corrupción? A ver, estamos hablando de un tema ya no de la gestión de una AFS, sino de la gestión de las diferentes regiones, ¿no es cierto? Pueden haber muchas respuestas, muchas interpretaciones. La primera es de que no hay simetría pues, en la formación y el entrenamiento, ¿ya? De lo que significa un funcionario de un gobierno local o de un gobierno regional, ¿cierto? Por lo tanto, la capacidad de gestión puede ser diferente, ¿cierto? Estamos hablando de un modelo hipotético todavía, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, digamos, cuando estamos pensando de problemas de corrupción y estamos hablando de un problema de ineficiencia, ¿ya? Estamos hablando de que el proceso de descentralización, ¿cierto? Es un proceso que se inició hace ya muchos años, pero no tiene todavía una evaluación de fondo y sustancial para poder resolver mediante herramientas de gestión a nivel de lo que significa los gobiernos regionales, etcétera, las herramientas suficientes y los mecanismos de control suficientes para poder desarrollar una gestión ordenada que alcance metas, que impida que se desarrollen actos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando solamente de ese nivel, ¿eh? Podríamos estar hablando a nivel de cualquier otra entidad del Estado, aunque esté en la misma capital. ¿Ya? A ver, yo creo en primer lugar que hay un problema de descompensación entre las competencias a nivel subnacional respecto a las competencias a nivel nacional. Básicamente por razones de orden, si se quiere, remunerativo de funcionarios, ¿cierto? Puede hacer que los niveles de remuneración no son tan atractivos para tener mejores cuadros en las regiones. Puede ser que eso automáticamente también deriva en que los sistemas de control interno son débiles, por lo tanto la permeabilidad a la corrupción puede ser alta, ¿cierto? Puede ser también que haya una presencia de control frágil que no esté ayudando a resolver esos problemas. Es decir, tienen escenarios multifactoriales para poder explicar. No hay una sola respuesta, tendríamos que tratar con mucho más tiempo el problema. Pero el control también tiene su cuota de responsabilidad. El control también tiene su cuota de responsabilidad en que las cosas no se hagan de la mejor manera y con menos riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo un sistema débil, estamos en un proceso de reforzamiento, de crecimiento y de construcción, pero toma su tiempo, ¿cierto? Y se lo digo yo que trabajo en una entidad como esta, que se supone es la más grande, la que mueve más recursos a nivel económico. Esta empresa compra 16.000 millones de soles por año y vende 17.000 millones de soles por año, es decir, suman eso, son como 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Sin embargo, hay operaciones básicas que no tienen reglamentación. ¿Ya? Pese a que acá pueda decirse que hay gerencias de riesgos o gerencias de control interno o integridad o lo que fuera, el tema de la gestión todavía sigue siendo un reto que debemos enfrentarlo bien desde el control para exigirle que hayan los adecuados seguros de control interno que permita reducir o mitigar los riesgos de corrupción.
¿Considera que las entidades públicas deben presupuestar anualmente las posibles y o probables auditorías? Bueno, el proceso es un proceso ahora nuevo, ¿no? O sea, a ver, en el escenario previo al tema de la incorporación de los socios plantean sus presupuestos operativos y más o menos recursos son los que obtienen y con eso operan, ¿no? Ahora, creo que el escenario actual en el proceso de absorción, pues es todo un reto, ¿no? Para ver cómo se va a facilitar o viabilizar ese flujo de recursos y esa administración de recursos por parte de la Contraloría. Pero es un hecho que históricamente siempre el trabajo de los órganos de control ha estado presupuestado y eso no ha cambiado. Como última pregunta tenemos, la herramienta de medición de desempeño usa un rango de calificación de 0 a 4 para los indicadores. ¿Se entendería que el puntaje 2 es una nota aceptable? A ver, la pregunta es una pregunta muy interesante. O sea, como por eso yo les puse como ejemplo el tema de los 10 mandamientos, ¿no? Y luego la estructura esta de cómo funcionan los indicadores alrededor del módulo, las 6 dimensiones, cómo articulan, por ejemplo, los recursos y la capacitación contra la calidad de la auditoría, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, si de los 10 mandamientos que tratábamos de recordar, solamente cumplimos 5, diríamos que estamos bien, ¿no? Creo que todos son relevantes, todos son importantes, ¿no? Yo creo que debemos cumplirlos todos, o sea, han sido definidos para tal fin, ¿no? Ahora, este MMDFS, si lo vemos bien, es una lista de buenas prácticas de qué cosa debe decirse a nivel de ética, qué cosa debe hacerse a nivel de capacitación, qué cosa debe hacerse a nivel de planeamiento, qué cosa debe hacerse a nivel de la auditoría. Y hay una serie de pautas, ¿no es cierto? Hay una serie de pautas que de no cumplirse tienen una consecuencia. Cada uno de esos 566 criterios en lo que resulte aplicable, ¿cierto? Eh, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que estamos en planeamiento estratégico, y no cumplimos con aquel criterio que dice que todo personal de la organización debe tener la posibilidad de participar en todas las fases del proceso de planeamiento estratégico. Y no cumplimos con eso, ¿ya? ¿Qué estamos generando? Que el planeamiento estratégico podría ser, recaiga en 20 o 25 personas, con el riesgo de que sean personas de mando directivo que podrían estar recién incorporándose a la organización y ellos tengan una visión de dónde quieren ir con la organización y dejen de lado la posibilidad de muchas más personas que tienen experiencia aquí en esta organización en plantear cuáles son elementos relevantes para corregir, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos un planeamiento que no responde a la historia ni al conocimiento que puedan tener los trabajadores de la organización. Entonces, ese es uno de los 566. Y vamos a tener un planeamiento estratégico que nos va a llevar a cualquier parte, pero no a resolver problemas. A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? También en alguna parte se dice que debe haber un sistema de poder promover y que guarde relación los resultados del trabajo con el crecimiento profesional del trabajador. En buena cuenta, la línea de carrera, ¿ya? Supongamos que no cumplimos con tener una línea de carrera, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que vamos a ocasionar? De que las promociones puedan ser desarrolladas arbitrariamente, sin tener los méritos ni las competencias necesarias. Y ahí, ¿qué cosa vamos a generar? Vamos a generar una ruptura interna, división, disociación, porque no se va a ver que se actúa con justicia en muchos casos. Entonces, ahí tenemos otro problema, ¿cierto? Por decir, ¿qué otro criterio más? El hecho que nosotros no podamos, como hemos dicho hace un rato y lo habíamos leído, presentar directamente nuestro presupuesto al Congreso, que es el único que nos fiscaliza, para que ellos nos den los recursos y lo tengamos que enviar por el MEF y nos trate por igual que cualquier otra entidad, nos puede poner en riesgo de no obtener los recursos que realmente necesitamos. ¿Está bien? Ok. Entonces, otro criterio más, por ejemplo, ¿ya? Que no tengamos, por decir, una formación y un entrenamiento en áreas que estén vinculadas con lo que nosotros controlamos, ¿ya? Trae como consecuencia que podamos estar haciendo auditorías sin conocer lo que tenemos que ir a controlar. O sea, me voy a explicar mejor. O sea,
para ser auditor, como dije hace un momento, no solamente requiero conocer todas las normas internacionales y todas mis normas nacionales. ¿Ah? No, 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 no. Ese es el trabajo de cómo voy a hacer la auditoría. A ver, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo. En las primeras láminas yo tenía el halcón, ¿no es cierto? Y el halcón, vamos a rescatar 3 elementos, ¿ya? Las alas le dan mucho poder, o sea, mucha cobertura. Ese es el mandato, la independencia, la autonomía, ¿ya? La visión, del halcón. A distancia va a haber un objetivo, ¿eh? ¿Cierto? La visión es el conocimiento que debemos tener sobre lo que vamos a controlar, lo que vamos a atacar con un trabajo. Y cómo lo vamos a dominar y cómo lo vamos a tomar serían las garras. Esa sería la auditoría. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es entender, como bien ha dicho el Contralor Chac en varias oportunidades, lo he conversado con él desde que lo conocí. No se puede controlar lo que no se conoce. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pensar en que el entrenamiento nuestro debe apuntar no solamente a hablar cuestiones de los tipos de control que hacemos, la forma de control, los plazos, etcétera, sino debe encaminarse a especializarnos en áreas de la gestión para controlarla bien. Bueno, lo que a mí toca, yo vi casi desde el primer día que pisé la Contraloría, vi temas de hidrocarburos, aparte luego otros temas más, como leían en qué me había especializado, en evaluación de otras contralorías, en procesos de privatización, en gestión empresarial del Estado, en los sistemas de contrataciones, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que ir dominando algunos campos en los cuales uno sí va a aportar con especialidad. Ahora, otro tema ya. Hay un principio, y lo comento así rápidamente. En las normas dice que los informes no deben ser emitidos, las normas internacionales, que los informes no deben ser emitidos sin previamente ser puestos en conocimiento del auditado. ¿Ya? Para que se hagan una idea, nosotros podemos estar emitiendo informes, pero no han sido discutidos como informes. Simplemente hay una sección de las desviaciones que son las que ponemos en conocimiento de los auditados, pero no los informes. ¿Está bien? Por lo tanto, es probable que el auditado, cuando se le envíe una desviación, ni siquiera se entere qué tipo de responsabilidad va a tener. Recién se va a enterar cuando venga el informe. ¿Ya? Tampoco se va a enterar la administración de cuál es la recomendación que estamos planteando para ver si es viable o no. Eso me refiero a la auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Entonces, en la auditoría de desempeño, sin embargo, no. El manual nuestro nos dice que debemos discutir las recomendaciones antes de emitir el informe. Y eso encaja mucho mejor con lo que dice la norma sobre que debe comunicarse un informe, no desviaciones. Son temas que los saco para que ustedes vayan viendo que hay algunos asuntos, varios asuntos, importantes asuntos, en los cuales todavía tenemos que alinearnos. ¿Ya? Pero mientras tanto, creo que el camino es el que estamos tomando aquí, intercambiando información, intercambiando experiencias y poder mantenernos en esta ruta de pensar de que la organización, la Contraloría o el Sistema Nacional de Control debe apuntarse a esquemas como lo que estamos apuntando ahora, tener presencia más oportuna. Lo que está quedando pendiente es especializar mucho más a la gente nuestra en tema de gestión. Finalmente, queremos agradecer la participación de Víctor Enrique Mejía Zulueta y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a usted. Los invitamos el día de mañana jueves a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral Gestión Institucional de la SUNAS, que estará a cargo del ponente Iván Mirko Lucic Larrauri, presidente ejecutivo de dicha entidad. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Muy buenas noches con todos.